Estaba pensando, estamos terminando un día largo, muy cargado de emociones, muchas cosas, pero un día también como para que pensemos nosotros. Yo no sé si alguna vez ustedes se pusieron a pensar, porque pensamos en la cruz, pensamos en los sufrimientos del Señor, pensamos en la tumba y la resurrección del Señor. Pero alguna vez pensamos qué es lo que está haciendo ahora. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué es lo que hace Jesús ahora? Cuando uno se pone a pensar en esto, encuentra cosas que son maravillosas en la palabra. Porque si no nos quedamos pensando en lo que pasó y nos olvidamos de este presente donde el Señor todavía actúa. Vamos a leer varios pasajes en esta noche. El primero, Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo primero. Colosenses 3:1. Dice así la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La primera cosa que encuentro que nuestro Señor Jesús está haciendo en este momento es estar sentado a la derecha de su Padre. Y eso nos habla de una comunión profunda entre el Padre y el Hijo. Eso nos habla de ese trabajo en el cielo que están haciendo los dos. Y hay una actitud o hay una tarea, no solamente de Dios, sino que nos toca a nosotros. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto nos lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos nosotros de poder ver a ese Señor glorificado, sentado al lado de su Padre, y que nuestra responsabilidad y nuestra obligación es levantar la mirada, estar con los ojos puestos en el cielo. Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pero dice algo más, que es parte de lo que está haciendo Jesús ahora por nosotros. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él nos esconde, nos protege, dice, estamos protegidos por Él. Esconder, los chicos dicen se escuende. Cuando estaban jugando, éramos chiquitos, decían eso. Pero es esconder. Nuestra vida está escondida, está protegida. Estamos dentro de esa presencia. Yo diría, si me permite, como que estamos sentados entre el medio del Padre y del Hijo. Estamos escondidos ahí, protegidos por su mano. Pero para eso tenemos que levantar la mirada. Si nosotros quedamos mirando solamente la tierra, todo lo que pasa a nuestro alrededor nos asusta. Y creo que debemos levantar la mirada para ver la persona del Señor, donde Él está sentado. Ahora, no solamente nosotros, cuando la iglesia empezó a funcionar como iglesia, que se empezaban a reunir, la iglesia crece y hay que nombrar personas responsables que hicieran la tarea para servir a las mesas de las viudas. ¿Se acuerdan de eso, no? Eran los primeros diáconos y uno de los diáconos fue Esteban. ¿Cuál fue el primer mártir de la historia? Esteban. Pero dice que en Hechos 7, del 55 al 57, que cuando lo estaban apedreando, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Se le abrió el cielo, lo estaban matando, pero yo pensaba cómo se va enganchando todo, ¿no? Porque el libro de Hechos lo escribió Lucas, Colosenses lo escribió Pablo. Y el Espíritu los guió para que los dos tengan la misma idea. Esteban, escrito por Lucas, dice que vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios. Como que Pablo no estaba delirando, Pablo no escribió, sino que Esteban pudo ver la gloria de Dios y al Señor sentado a la diestra del Padre. Lo mismo que escribe Pablo después, como confirmándose una cosa con la otra. Pero Esteban se escondió en la presencia y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma y no le tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Y fue levantado al cielo. Murió, entregó su espíritu. Estaba escondido
con Cristo en Dios. Nosotros, nuestra vida, y deberíamos tenerlo más en claro esto, estamos escondidos en su presencia. Podrán venir un montón de problemas, pero su mano y su cuidado nos protege. El Padre y el Hijo están actuando a favor nuestro, estamos en el cielo. Y cuando nosotros tengamos alguna dificultad, levantemos la mirada. Y en vez de ver las dificultades, veremos el espacio del cielo, no en las nubes, sino ese espacio espiritual. Y estaremos en la misma presencia de Dios. Leí el otro día, Dios no está en mi presencia, yo estoy en la presencia de Dios. Yo necesito estar delante de Él y necesito saber que en nuestra vida, a pesar de las dificultades, tu vida y la mía está escondida por Él. Sale a sacar pecho ante los problemas y se pone delante nuestro y nos defiende. La segunda cosa que encontramos es en Colosenses 1 también, pero versículo 18. Hay algo que también hace Jesús en este momento. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es lo que hace la cabeza? Aparte de algunos tener poco pelo, pero ¿qué hace la cabeza adentro? Piensa. La cabeza rige todo nuestro cuerpo. La cabeza nos mueve de acuerdo a las decisiones que toma. La cabeza, lo que dice acá es que siendo el Señor cabeza de la iglesia, Él piensa todas las cosas que son necesarias y útiles para la iglesia. Hoy hablamos de la casa. Para nosotros era imposible. El Señor pensó que era lo mejor para nosotros. Él piensa y al pensar lo que hace, cuida su cuerpo. Y el cuerpo del Señor es la iglesia, de la cual es la cabeza. Y Él piensa lo mejor para su iglesia, piensa lo mejor para su cuerpo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras del Antiguo Testamento, Isaías 55, 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Él piensa mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Ve lo que puede llegar a pasar, tiene la visión de todo, por lo tanto, todas las cosas son pensadas por Él, decididas por Él. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Jeremías 29, 11. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal, para dar lo que ustedes esperan. Yo tengo pensamientos de paz. Un Señor que piensa, sabiendo todo lo que nosotros necesitamos, que piensa y conoce nuestros caminos, que piensa y nos puede conducir por la mejor elección tomada por Él. Un Dios que tiene pensamientos de paz, de equilibrio para nosotros. Y esto también lo escuchábamos el jueves. Debemos refugiarnos en su presencia y tener ese control, sabiendo que el Señor piensa por nosotros. Nos cuesta. Teóricamente es muy lindo, es fácil decirlo. Pero cuando estamos solos y tenemos dificultades, ¿cómo cuesta? Nos cuesta levantar la mirada, nos cuesta darnos cuenta que estamos escondidos, nos cuesta pensar que el Señor está pensando por nosotros y en nosotros. Está pensando por su iglesia para darle lo mejor y que los pensamientos que Él tiene son superadores a todos los proyectos que nosotros podamos tener. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Cómo nos cuesta llegar a eso? Ustedes tienen la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo sería pensar como piensa Él. Y estamos tan lejos, o estoy tan lejos, a lo mejor ustedes no, pero yo sí. Nos cuesta tener esa mente del Señor, pensar solamente para la iglesia y por la iglesia, pensar en las cosas celestiales. Una tercera cosa que hace Jesús en este momento, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Se acuerdan de memoria qué es? Si te vas, ¿dónde vas? Que yo me voy a preparar un lugar para ustedes. No solamente nos podemos esconder, no solamente piensa por nosotros, nos prepara un lugar. ¿Para qué? ¿Para que estar más cómodo acá? No, prepara un lugar para cuando venga a llevarnos, estemos con Él para toda la eternidad. ¿Cómo es el lugar? No sé. Lo que sí sé es que vamos a estar con Él. La Biblia da algunas características y habla del mar de cristal y habla de un montón de cosas como cantamos en el coro. Pero no nos tiene que interesar eso. Lo que nos tiene que interesar es que, aunque fuera una nube plana, vamos a estar con Él. A veces nosotros tenemos la mente tan chiquita
que quisiéramos que venga Jesús y estar con Él. Me quisiera morir por Jesús, decimos. Pero es para escaparnos de los problemas que tenemos, no porque querramos verlo. Pablo tiene que escribir y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si me tengo que quedar por bien de la obra, no sé qué elegir. Para él morir será ganancia, pero no porque se le terminaban los problemas de cárcel, sino porque se iba a encontrar con el Señor. En todas las cartas Pablo habla de esa esperanza que tiene de poder encontrarse con Él y poder disfrutar esa compañía, poder disfrutar de su presencia. Él está preparando un lugar. Cada uno de nosotros va a tener un lugar ahí. Y no hay categorías. Yo conocí a alguien que me decía, mirá, aunque sea que me dejen estar en la fila del fondo, una vez que pasemos por el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas no nuestra salvación, sino las obras o las intenciones con que hicimos eso, estaremos todos juntos. Y vamos a tener una tarea, que no es solamente adorar y alabar, sino vendremos por 1000 años a gobernar con el Señor a la tierra. Tenemos un montón de cosas para pensar y para desear estar con Él, en un lugar que Él preparó. ¿Dónde? Es a nivel espiritual, no sé. No me pregunten porque no sé. Sé lo que dice la Biblia, pero la Biblia tampoco es clara. Nos deja ese interrogante para que por fe podamos aferrarnos a su palabra y a esta, como hablábamos hoy en la clase en la escuela dominical, a esta esperanza de poder estar con Él para siempre. Está sentado, piensa, prepara. Y en cuarto lugar hay 2 versículos, 1 Juan 2:1 y Romanos 8:34. Esto le va a gustar a Steffi. Es abogado. Dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si estamos en la tierra, el pecado no es espiritual, el pecado es que te mandes una macana contra la ley y te tienen que salir a defender los abogados. Bueno, llevémosla al cielo. Dice que si cometemos una falta, un pecado, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, tenemos un abogado que intercede por nosotros. ¿Y esto qué me dice? Que ninguno de nosotros es impecable. Que cualquiera de nosotros puede pecar de palabra, de pensamiento, de mirada, de acción, o como dicen algunos, de acción, de omisión o lo que sea. Pero tenemos un abogado. Pero al abogado hay que ir con la causa y decirle, Señor, me tenés que defender en esto, yo no puedo. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Primero, un abogado con el Padre. Y en segundo lugar, Romanos 8:34 dice que Él intercede. ¿Qué es interceder? Habla en lugar nuestro, pone la cara por nosotros. Dicho así, muy a lo argentino, suena raro. Desde el punto de vista espiritual es maravilloso pensar que el Señor pone su rostro, su persona, para interceder ante el Padre por nosotros. Le pide al Padre que nos perdone. Cuando nosotros oramos, ¿cómo terminamos la oración? En los méritos o en el nombre del Señor Jesús. Nosotros no oramos por nuestra propia fuerza y nuestros propios méritos. Vamos a la persona de Jesús que lleva la oración al Padre, guiados por el Espíritu Santo para orar. El Señor la lleva, el Padre la recibe y perdona. Pero el Señor es mi abogado y cuando sepamos que hemos cometido una falta, no juntemos tiempo sobre la falta, porque nos trae dolor, amargura, culpa, vergüenza. Yo tengo que ir y decirle, Señor Jesús, he pecado, intercede por mí. Me arrepiento, me voy de ese lugar, vuelvo, parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo volvió. El Padre lo estaba esperando. Dios siempre espera que tengamos esa noción de arrepentimiento, que podamos tomar conciencia cuando cometemos una falta o pecado, como dice la Biblia. Vayamos a Él a pedirle perdón. A veces nos pasamos mucho tiempo llorando por los rincones porque no queremos enfrentar a Dios. Miren, yo creo que a veces le tenemos más miedo a los hermanos de la iglesia que me descubran que a la persona del Señor. Y yo creo que deberíamos dejar de lado lo que yo pienso y creo con relación a la gente, ir directamente al Señor y no perder tiempo. Señor, he pecado, he cometido esta falta, te pido perdón. Él intercede por nosotros. Firma el escrito pidiendo la absolución. Alguien dijo una vez, es como si el Señor presentara un habeas corpus en forma permanente. Pero una cosa es que lo presente una vez y no todos los días de nuestra vida. Lo tendríamos de abogado para nosotros solos. Es un abogado caro. Nosotros estamos acostumbrados a la justicia humana, que falla.
que es como ya la conocemos. Pero la justicia de Dios es intachable, no falla, y lo que Dios perdona, perdona. Hay una quinta cosa que hace el Señor en este momento. Hebreos capítulo 4, versículo 14, tiene que ver también con lo que decíamos recién. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando uno lee este pasaje es demasiado tremendo. Uno está acostumbrado a leerlo, siempre lo repetimos. Es uno de los pasajes, tal vez los versículos más conocidos de Hebreos, especialmente estos, del 14 al 16. Pero dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. El Señor tuvo que soportar la ofensa de ser tentado como nosotros, pero sin pecado. Nosotros ante el pecado muchas veces cedemos. Él fue tentado en todo. Cuando decimos todo es todo, piensen lo que quieran. Cuando estaba el Señor que empieza su ministerio, durante 40 días fue tentado por el diablo en todo, pero sin pecado. Como Él ganó, como Él triunfó, dice, nos podemos acercar confiadamente. ¿Para qué? Para hacer el oportuno socorro. Él pasó lo mismo que pasamos nosotros, por eso nos entiende. Que entender no es justificar, son dos cosas distintas. Él nos entiende, porque Él lo vivió sin pecado, pero nosotros no, nosotros caemos. Él fue tentado en todo, pero dice un sumo sacerdote, que era el que oficiaba en el Antiguo Testamento, o en el templo, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir? Jesús, el sumo sacerdote celestial, bajó de los cielos a estar en medio nuestro. Y no deja de compadecerse, no deja de conmoverse por lo que te pasa a vos y me pasa a mí. A veces nosotros no entendemos esto, cuesta entenderlo. Vivimos tan rápido, pensamos que Dios está tan lejano y sin embargo está tan cerca. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. En primer lugar dice que nos debemos acercar. Dios actúa en la medida que nosotros nos acercamos. Dios actúa al alcance de su mano. Dios actúa cuando, aunque parezca loco esto, cuando nosotros se lo permitimos. Porque a veces no queremos que Dios actúe y seguimos revolcándonos en la misma falta o en el mismo problema o en la misma discusión. Me tengo que acercar a su presencia, tengo que levantar la mirada, entrar en ese lugar donde Él se encuentra. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, donde está el Señor sentado al lado del Padre. Y la gracia es ese regalo inmerecido que Él nos da. No del regalo inmerecido de la salvación, de su amistad, de su protección, de prepararnos un lugar. Pero dice, para alcanzar misericordia, para alcanzar ese favor que nosotros no merecemos. La palabra misericordia es amor a la miseria humana. Siendo como somos, el Señor nos ama. Y yo me tengo que acercar a Él para alcanzar ese favor, para sentirme que siendo lo que soy, Él me está amando, tiene misericordia. Y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. ¿Socorro de qué? Para poder resistir la tentación, para poder pasar las dificultades que tenemos. A veces no es pecado. A veces son situaciones que tenemos que vivir conflictivas en nuestra vida. Y no hago nada quedándome solo, sino tengo que acercarme. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros nos acerquemos. Dios actúa en la medida que nosotros nos acercamos a Él, estamos en comunión con Él. Como escuchábamos hoy a la tarde, había gente que estaba de lejos mirando estas cosas. No dejaban de ser cristianos, no dejaban de ser discípulos, pero estaban lejos. Y los que recibieron la bendición fueron los que estaban al pie de la cruz, María y Juan. Y nosotros lo mismo, cuanto más cerca estamos, más estamos protegidos por la mano de Dios. Acerquémonos con confianza. Y esta es la otra. Estamos tan acostumbrados a tanta maldad en la tierra,
se hizo tan natural todo lo que estamos viendo todos los días. Que nos cuesta confiar en alguien. Como dijo alguien, yo no confío ni en mi propia sombra. Es cierto. Sin embargo, lo que nos pide es que tengamos confianza, que le creamos. Yo puedo confiar en alguien que conozco. Si alguno de ustedes me dice, bueno, préstame, no sé, 1.000 pesos. Primero que no lo tengo. Segundo, yo miraría. Hay algunos que yo metería la mano en el bolsillo sin pensar y toma. Y a otro lo miraría 3 veces como diciendo, porque todavía no te conozco del todo. Cuando dice que nos acerquemos al trono para alcanzar misericordia, Él ya nos conoce. Nos ve llegar y dice, otra vez. Sin embargo, tiene dispuesta ese amor para nosotros, ese acercarnos para buscar la ayuda en todas las dificultades que nosotros podamos tener. Un Señor que está activo. Miren, a veces pensamos en un Dios quieto, sentado en el trono con el Hijo al lado, dirigiendo la batuta, ordenando el mundo. Y no es así. Él está obrando a favor nuestro. Desde el cielo nos está observando, piensa por nosotros y en nosotros. Pero también el Señor busca, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Qué pasaje es? ¿De qué está hablando ahí? ¿Eh? Sí. Fuerte que no escuché. ¿Algún otro que no escuché bien lo que decía? ¿A ver otro? Está bien. Quería que contestaran los demás. Está bien. La mujer samaritana. ¿Por qué toma este ejemplo Jesús? Porque los samaritanos estaban prácticamente enojados, peleados, eran despreciados por los judíos. Los samaritanos tenían que ver con las 10 tribus del norte, que fueron puestos presos por los asirios, se los llevaron, y cuando los pocos que quedaban, el rey de Asiria hizo repoblar el lugar con gente que no era judía. Y los samaritanos eran una mezcla, eran mulatos, mestizos, judíos con pueblos que no lo eran. El único lugar de adoración era el monte Gerizim, que lo había comprado un rey. En segundo lugar, ellos no tenían más religión o más Biblia que el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. Los demás lo desconocían. Y tenían una mezcla con paganismo. Por eso los judíos no les llevaban a punto, eran odiados. Sin embargo, el milagro es, esta mujer sale al mediodía a buscar agua, se encuentra con el Señor y era samaritana. Si ustedes leen los evangelios van a encontrar muchos de los ejemplos, hasta los 10 leprosos, el que volvió para agradecerle que era samaritana. Cuando encuentran a uno tirado en el medio del camino, estaba el religioso, estaba el político, estaban todos. Pero ¿quién paró? El samaritano. Jesús estaba tendiendo un puente. Sabía que el mensaje le tenía que llegar a todos. Pero dentro de ese pasaje, el Señor va a fondo y le dice, yo te conozco. Llama a tu marido y seguimos charlando. No tengo marido. Bien dijiste, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tenés no es tu marido. No habla de cosas raras, sino de viudez, de dejar, porque en esa época dejaban a las mujeres por cualquier causa, causa indigna. Ibas por la calle, un hombre por la calle, y pasaba una chica más linda, es indigno que yo esté con esta mujer, me gusta la otra, y se iban. Si quemaba la comida era una causa indigna, afectaba al hombre, por tanto la podía dejar. Por eso Jesús dice, Moisés dijo, pero yo digo, denle una carta de repudio, de divorcio. La mujer quedaba libre de la responsabilidad, si no quedaban en el aire, no pertenecían a nadie y eran desprotegidas por la sociedad. Cuando Jesús se pone a hablar del agua de vida, ¿cuál es la palabra o la idea central ahí? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y lo que podemos pensar que el Señor busca en este momento, como lo hemos hecho a la tarde, son adoradores, que es postrarnos y reconocer la grandeza de Él. Adorar es darle el honor y la gloria que Él se merece. Honrar es, si entra la bandera nos ponemos todo de pie, estamos honrando un símbolo. En el caso de Dios es postrarnos. El judío se tiraba panza abajo con la mano estirada, la frente mirando la tierra, apoyada en la tierra. Era la señal de adoración, pero también de dependencia de Dios. Era el que lo protegía, por estando en esa posición no podía ver a nadie que lo rodeara.
Dependía únicamente de Dios. Y en la adoración entramos en la misma presencia de Dios. Pero a mí lo que me impresiona es, el Señor en este momento busca adoradores. Ahora, los domingos, no, cada momento de nuestra vida. Adorarle es darle gracias por lo que hace, por lo que hizo, por lo que te dio. Poder levantarte cada mañana, poder ver, tener un techo, tener una familia. A lo mejor como los locos hablan, pero tenés una familia, tenés un montón de cosas que Dios te da. ¿Cuándo vamos a agradecer? ¿Cuándo le vamos a adorar? Porque todo lo que tenemos es de Él. Nuestro no es nada. A veces decimos, yo logré con tanto esfuerzo. Vos no lograste. Lean el Antiguo Testamento donde dice que Dios eligió el pueblo de Israel, no porque fueran mejores, sino porque era el deseo de su corazón. Y cuando está hablando de las riquezas, dice, yo le di. No vaya a ser que ustedes digan, yo con mi fuerza lo hice. Todo lo que ustedes tienen, yo se lo di. Todo lo que vos tenés es de Dios. Por lo tanto, tenemos que adorarle. Cuando tenés capacidad para estudiar, el bocho te lo dio Dios. Cuando tenés habilidad con tus manos y te podés ganar el pan con tu trabajo, te lo dio Dios. Cuando tenés expresión, podés vender, cobrar o hacer lo que sea, eso te lo dio Dios. Y nosotros no agradecemos nada. La adoración lleva al agradecimiento, la postración, el reconocimiento de lo que Él es y de lo pequeño que somos nosotros. Pero hay dos cosas y con esto terminamos. En el libro de Hechos, capítulo 1, vamos a encontrar lo último que yo veo como para hablar en esta noche. Seguramente si ustedes se ponen a buscar, hay muchas más cosas que Jesús está haciendo en este momento. Hechos capítulo 1, no solamente prepara un lugar, sino se prepara para volver. ¿Cuándo? Dice versículo 7, no les toca a ustedes, a los discípulos, le dice Jesús, saber los tiempos o las sazones, o lo que va a ocurrir alrededor, que el Padre puso en su sola potestad. Dios solamente sabe la hora en que el Señor vuelve, pero el Señor está preparado. El Señor viene a buscar a su iglesia. Yo creo que está preparado esperando la orden del Padre que diga, es el momento. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? Buscar las almas. Primera Pedro, ¿qué es lo que dice? Que el Señor, algunos lo tienen por tardanza, sino que es la paciencia, la misericordia de Él, esperando que las almas se salven. Si tarda o demora su regreso, es esperar que la gente conozca al Señor, conozca su sacrificio, crea y se salven. Por lo tanto, Él se está preparando, pero el tiempo lo conoce solamente el Padre. Cuando seguimos leyendo, el versículo 10, cuando el Señor está subiendo, aparecen dos ángeles, dos varones con vestiduras resplandecientes que se pusieron al lado, no del Señor, sino de los discípulos. ¿Y qué les dicen? ¿Por qué están mirando ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo fue? En espíritu. Personalmente Él subió. ¿Cómo subió? Después de 40 días. ¿Cómo tenía el cuerpo? Con las marcas de la cruz. ¿A cuántos apareció? Pablo en Corintios, a más de 500 una vez. No era un fantasma, no era un delirio místico, era realidad. El Señor apareció, estuvo sobre la tierra 40 días, se presentó con pruebas que no admitían duda, pero fue levantado al cielo. Se cumplió todo. Lo único que falta cumplir dentro de todo el proyecto de Dios para su iglesia, para nosotros, es el retorno del Señor. Así como se fue, así volverá. Y Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tendríamos para estar un mes hablando de estos versículos. En primer lugar, dice que Pablo, nosotros los que hemos quedado, la iglesia primitiva y los apóstoles esperaban el retorno del Señor en el momento, antes que ellos se fueran. Pocos años después que el Señor había resucitado y ascendido, Pablo y los demás esperaban que el Señor volviera en esa época. Pasaron 2000 años, el tiempo de Dios. Solamente el Padre conoce ese tiempo, no nosotros. Uno quisiera que viniera el Señor para estar con Él. Se termina, dice que en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá nada que entristezca. Alguien dijo una vez que a lo mejor lloraremos por no ver a aquellos que queríamos ver, o por los que no le hablamos. Otro dijo, bueno, puede ser, pero tampoco él dice que enjugará las lágrimas de todo lo que está en el cielo. No va a haber llanto, no habrá enfermedad. Pero el Señor dice acá, el apóstol Pablo dice, yo espero, los que estamos vivos, ellos esperaban. Y la esperanza de que el Señor volviera, 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel, y acá viene lo nuestro, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Nos habla de un estilo de vida, nos habla que vamos a verle como Él es y seremos semejantes a Él. Pero Pablo decía que él esperaba que viniera mientras él estaba vivo. Pablo muere poco después, lo sacan de la cárcel en Roma, le ponen la cabeza en un poste y se la cortan de un hachazo. Es tremendo. Un hombre tan importante que muriera de esa forma. El único que murió viejo fue el apóstol Juan. Tenía como 90 años cuando está en el libro de Apocalipsis escribiendo la visión que Dios le había dado. Todos los demás murieron sacrificados a espada. Lean la galería de Hebreos 11. Las mujeres recibieron a sus hombres muertos. Algunos fueron aserrados, los metían entre dos tablas y los cortaban. Fue terrible, pero ellos esperaban que viniera el Señor. Los que iban al circo romano cuando morían, también son películas, pero dicen los comentaristas que ellos morían con los ojos levantados al cielo, esperando que el Señor viniera en ese momento. Yo termino con esto. El Señor se prepara para venir a buscarnos. En este momento se está preparando. ¿Cómo va a venir? Dice que los que durmieron, los que murieron, van a ser levantados primero. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de guerrero, con voz de general que mueve la tropa, dice, nos va a venir a buscar, con voz de mando, con voz de arcángel celestial, con trompeta de Dios. La trompeta era el elemento que usaba el pueblo de Israel en el desierto para moverse. Y si ustedes leen en el Antiguo Testamento, dice que a la final trompeta se entró a mover. Acá lo dice lo mismo. A la final trompeta la iglesia se mueve, el Señor los levanta. Por eso dice que vendrá con trompeta de Dios, con voz de mando, arcángel, y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero los muertos, después nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. De esperanza de Pablo. Tenemos esta esperanza, que el Señor viene y ojalá venga a buscarnos ahora. Dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Nuestra eternidad no es ni en el purgatorio, ni estaremos flotando en una nube, ni tendremos que hacer ningún sacrificio, ni nadie tiene que orar por los muertos como los mormones. Nosotros vamos a estar en la presencia del Señor para siempre, junto con Él. Pero yo tengo que desear que Él venga. Yo quiero repasar esto. Primera cosa, el Señor está sentado, intercediendo por nosotros. El Señor piensa en la iglesia porque Él es la cabeza de la iglesia. Y todo lo que podamos hacer, hacemos bien en consultarlo a Él y seguir los pensamientos de Él, que son pensamientos de paz y no de mal. Nos prepara un lugar
para que cuando nos venga a buscar tengamos ese lugar preparado, como es, no sé. Cantamos el coro, un mar de cristal y todo lo demás, pero no sé, pero sé que vamos a estar. Es nuestro abogado que intercede por nosotros mientras llegue ese momento. Aquel que pide por nosotros, que espera que volvamos como el hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo, que nos espera cuando tenemos dificultades, Hebreos 4, que podemos acercarnos confiadamente y con tranquilidad porque Él está esperándonos para sostenernos en la tentación, para no caer, o para acompañarnos en la prueba que nos toque vivir. Porque pueden ser las dos cosas. A veces nos acercamos a Dios cuando estamos mal y cometimos una falta, pero en las demás cosas, cuando tenemos una dificultad, una prueba, podemos acercarnos para hallar el oportuno socorro. El Señor busca adoradores y debemos, hermano, adorarle a Él. No adorar, miren, uno ve la televisión, el mundo, cada vez menos, ¿no? Pero hay gente que adora a los hombres, a las mujeres, adora imágenes. Hay pastores que se hacen adorar, hoy cada vez tienen menos vigencia que antes, pero hay hombres que se buscan la adoración, la postración de la gente, el reconocimiento de la gente. El único que busca adoración y que le corresponde es nuestro Señor. Busca adoradores y espera el tiempo el Padre. Yo creo que el Señor está con el reloj mirando y mirándole al Padre diciendo, ¿y para cuándo, papá? ¿Cuándo me bajo? ¿Cuándo los voy a buscar a todos estos? No sé, pero debemos estar esperando y estar preparados. Y como me dijo alguien una vez, no sé cuándo va a ser ni cómo va a ser. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero este hermano me decía, yo creo que va a ser por iglesia. Todo lo demás lo van a estar juntos. ¿Sabes lo que es la eternidad aguantando a Analía que te vende nube, que te vende cualquier cosa para el campamento de los chicos donde habla Pedro y Juan sirve las mesas, pero toda la eternidad, bueno, uno se ríe, pero todo iremos por iglesia. Decía él, puede ser, no sé. Pero si es así, ¿cómo debemos estar bien entre nosotros, no? Creo que debemos pensar cómo nos entendemos, cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo sentimos que somos familia, porque acá o allá vamos a seguir juntos. Y yo termino pensando esto. Todo esto para aquellos que somos hijos de Dios, para los que nos hemos encontrado con el Señor, ese Señor de la cruz, que hoy está haciendo todas estas cosas, está activo, ese Señor que murió para darnos el perdón de nuestras faltas. Si vos no tenés a Jesús en tu corazón, lo tiene tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, y vos no lo tenés, te quedás. Y dice la Biblia, y lo estamos viendo en el mundo, que el tiempo del final habrá 7 años de un gran sufrimiento. La Biblia habla de la tribulación y la gran tribulación, donde los hombres buscarán la muerte y no la podrán encontrar para aliviar todo lo que les toca vivir. Si no tenés esta esperanza, en esta noche encontrarte con Jesús. Decirle, Señor, creo que moriste en la cruz por mí. No quiero estar en esta tierra. Quiero irme junto con mi familia. Quiero tener un lugar asegurado en el cielo. Quiero saber que me socorres cada vez que tengo un problema. Quiero poder acercarme a tu presencia, a buscar tu ayuda. Pero en este momento me acerco para pedirte perdón. Señor Jesús, creo que moriste. Perdona mis faltas. Y Él te va a perdonar. Te hace un hijo de Él. Te abre la entrada al cielo. Te da la seguridad de que vamos a estar toda la eternidad juntos. No en el infierno, no en el aire, sino en su misma presencia. El salmista David en uno de sus cánticos dice que el Señor es nuestro capitán y nos guía aún más allá de la muerte. Para el cristiano la muerte no es linda, no es alegre, es triste, nos separa de los afectos, de nuestra familia, nos causa dolor, pero no hay desesperación, porque no es un salto al vacío, es un salto para caer en las manos de Dios. Si vos no tenés esa seguridad, si no tenés esa tranquilidad, decirle, Señor Jesús, quiero que el día que me toque irme, estar en tus manos. Que Dios nos bendiga, podamos seguir pensando en esta noche en todo esto y saber, aquellos que somos del Señor, que nuestro Señor está más activo que nunca. Y sobre todo nos está esperando la hora para venir a buscarnos. Próxima actividad, jueves 18 horas, reunión femenina, y a las 20 la reunión de oración y de estudio.
Y el día domingo, tomen nota aquellos que vienen a la noche nada más, el día domingo a las 9 de la mañana la reunión de la Santa Cena y a las 10 de la mañana la escuela dominical.